Buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto al que no puede asistir el director del órgano de Historia y Cultura Naval por tener otro compromiso que se le impide. Al celebrarse este año el centenario de la creación del arma submarina, parece oportuna la presentación de este libro, nuevo libro de Agustín Rodríguez González, que lleva por título Pioneros españoles del submarino. Hace la presentación el capitán de navío Pedro Ginés Lara, al que todos conocen, y después nos hablará el autor de la obra. Toma la palabra el capitán de navío Ginés. Muchas gracias, César. Presentación de Pioneros españoles del submarino, que es este magnífico libro que tenemos aquí. Buenas tardes a todos, queridos asistentes a este acto que a buen seguro va a hacernos pasar un rato agradablemente entretenido. Comprobamos satisfactoriamente o con satisfacción que nos acompaña un buen número de submarinistas. No están todos, es cierto, pero la representación sin duda dignifica el ingenio. Lo lamentamos por ello, porque se lo van a perder. Generalmente se cree que cuando uno es submarinista, pues ya sabe todo sobre el arma submarina, sobre los submarinos, sobre sus precursores, sobre sus pioneros. Están equivocados. Agustín se va a encargar de hacérnoslo comprender. Coincidiendo con el centenario de la creación del arma submarina en España, aquí perdimos unos cuantos años, es verdad, nuestro querido amigo, historiador, profesor, académico, doctor, experto, escritor y condecorado Agustín nos sorprende con un nuevo libro que debe hacer el 30º o 31º o no sé cuántos décimos de los por él ya escritos. Y lo que resulta más meritorio, publicados, lo que da forma a todos y cada uno de los adjetivos que le hemos dedicado al comenzar este párrafo. Cuando desplegamos la portada del libro, nos encontramos con que tiene, según las palabras allí contenidas, otros libros dedicados a los precursores españoles del submarino, entre los que destacan Isaac Peral, Historia de una frustración, y Cosme García, Un genio olvidado. Como quiera que los capítulos del libro que hoy nos trae aquí, concretamente el cuarto y el sexto, están dedicados a estos mismos personajes, nos hacíamos esta pregunta. Vamos a ver, ¿eran precursores o eran pioneros? Así que nos fuimos al pozo de la ciencia escrita, la edición 23ª del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, para comprobar si limpiaba nuestra duda, fijaba nuestros conceptos y daba esplendor a nuestras palabras. Así nos encontramos con ese par de secciones que no nos resistimos a contarles a sabiendas de que todos ustedes las conocen más que de sobra. El pionero, dícese del que da los primeros pasos en alguna actividad humana. Hemos elegido esta segunda opción del diccionario porque la primera, del que inicia la exploración de nuevas tierras, nos parecía un poco fuerte teniendo en cuenta la distancia a la que se encuentra la tierra en el mar. Precursor, el que profesa o enseña doctrinas o acomete empresas que no tendrán razón o hallarán acogida sino en tiempo venidero. El que clama en el desierto, vamos. De ahí que el precursor por excelencia sea Juan el Bautista. Y entonces dijimos, sí, todos pioneros. Con este tremendo equipaje y con muchas ganas nos embarcamos en esta aventura que ahora mismo, mi querido Agustín, está saliendo a la mar. La presentación que contiene el libro ya nos hizo ver que nos habíamos metido en un jardín de rosas cuando vimos que lo había realizado el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, submarinista por más señas, de forma que estuvimos tentados de plagiarla de pe a pa y listo. Pero sus palabras nos hicieron desistir cuando nos califica, a los submarinistas, como personas especiales por nuestra entrega al servicio, abnegación, espíritu de sacrificio, austeridad, desconexión, en fin, que decidimos seguir adelante. El prólogo del comandante del arma submarina, también submarinista, al que califica de precursores a los señalados, a los reseñados, y aquí nos hemos perdido, perdón. Ay, ustedes. Lo tienen que perdonar.
en el que califica de precursores de los reseñados, nos animó a que la presentación de este libro no sea original en su concepción, pero sí que sí lo sea, y mucho novedosa por su contenido. Si bien es cierto que parece que todo está ya escrito en las biografías de los presentados y en el proceso que sufrieron cada uno de sus logros, no es menos cierto que el afán investigador del autor, su celo profesional y su esperanza a prueba de todo tipo de desmayo han hecho que el libro aporte multitud de datos que unos en la originalidad de su novedad y otros en la novedad de su origen lo convierten en un referente rápido, breve, claro y conciso para los que se quieran dedicar más profunda o permanentemente a desarrollar las experiencias vitales de estos hombres, a dónde llegaron o a dónde pudieron llegar, por qué no llegaron y en un futurible qué hubiera pasado si se les hubiera permitido llegar. El libro se lee con amenidad, es inconfundible en el estilo de Agustín. Se hace interesante a lo largo de cada uno de sus capítulos y su estructura permite el distribuir su lectura de la forma que mejor estime el lector, aunque lo ideal es hacerlo por el orden natural expuesto en el libro y de un tirón. Es la mejor forma de conseguir que las comparaciones que tan sabrosamente nos relata Agustín a lo largo de sus 168 páginas y 51 imágenes queden indeleblemente grabadas en nuestra percepción de lo ocurrido y provoquen la admiración que merecen estos pioneros. Hay que recordar, no obstante, que la historia, o mejor, la ciencia que estudia los acontecimientos ocurridos en el transcurso de los años en nuestro pequeño universo, tiene tantas versiones, es decir, hay tantas historias como historiadores, mi querido Agustín, y que de la lectura de sus versiones no nos puede quedar sino el deseo de saber, la curiosidad por conocer y la aventura de formarnos nuestra propia historia. En cualquier caso, ninguno de nosotros estuvo allí y nadie ha sido testigo de lo que se hizo, lo que se dijo y lo que es más importante, de los porqués. ¿Por qué se hizo y por qué se dijo? Agustín, como buen historiador, nos da su opinión y, por qué no decirlo, su versión de los hechos. Y todos nosotros, de la lectura del libro, deberemos ser capaces de extraer nuestras propias historias de la que el libro expone en su recorrido por 72 años de la de España. No cabe sino ser capaces de extraer de las páginas del libro las principales lecciones que deben de ser de aplicación en la vida diaria de los oficiales de los submarinos, de los oficiales de la Armada y en todo el mundo en general, que a todos les afecta el espíritu de sacrificio, el ansia de superación, el hacer frente a las adversidades, el trabajo en equipo, el ansia de perfeccionamiento, la vocación de servicio, la concentración de esfuerzos, la búsqueda de la excelencia, la capacidad de estudio, la capacidad de discernimiento, el acierto en la elección y la humildad, sobre todo la humildad. Sumergido Agustín en esa profundidad donde el silencio domina, donde la mar ya es tranquila, donde reina la oscuridad, arrumba con decisión en demanda del puerto de llegada de su libro, y antes de hacer superficie recala en unas conclusiones que van más allá de lo que el libro expone, y que no son sino el resultado del análisis del autor sobre los hechos expuestos, como debe de ser. Con esas conclusiones que escapan, como decimos, de las que simplemente se pueden extraer de sus páginas para convertirse, sin miedo, en el estudio de una sociedad, nos hace ver Agustín dónde hemos llegado después de un siglo y medio de historia. Un fondeadero donde hemos agarrado con fuerza y donde parece que la máquina del mar no tiene suficiente potencia para dejar el tenedero y seguir navegando. Las consecuencias las dejamos para todos los amables lectores de este libro. Los presentes, a los que entusiásticamente recomendamos su lectura, y a todos aquellos a los que estamos seguros todos ustedes la recomendarán. La Armada reconoce sus méritos, los méritos de nuestros pioneros, de los pioneros de una idea, de un concepto y de un resultado. Un arma, el arma submarina española, que siempre ha sabido, gracias al impulso de la institución, levantarse de sus cenizas como nueva ave fénix, sin mirar atrás, oteando el horizonte por la proa, a pesar de las mares embravecidas que a veces aparecen en el más allá, en la seguridad de que allende los mares nos espera la recompensa de un trabajo bien hecho.
La Armada los reconoce de la mejor forma que sabe, manteniendo su memoria siempre viva, dando sus nombres a cada una de las nuevas unidades que se van incorporando a nuestra lista oficial de buques. Cosme García, Narciso Monturiol, Isaac Peral, García de los Reyes. Nombres que forman parte de nuestra historia y que como historiador, Agustín, se ha encargado nuevamente de recordarnos. Hace poco tiempo la Armada, ante el avance de su nuevo programa de submarinos, se cuestionó qué nombres otorgarles. Muchos fueron los propuestos, pero 4 los seleccionados y finalmente los elegidos. Con ello se quiere no solo recordar a aquellos avanzados en tantas cosas a su tiempo, sino las cualidades que los acompañaron, el cómo se sobrepusieron a las dificultades y el cómo en el tiempo encontraron su razón. Con ello se quiere recordarnos que debe ser nuestro ejemplo. Y nada más, queridos amigos. Con esa humildad de la que hablábamos, le cedemos la palabra a nuestro muy querido amigo Agustín, dándole nuevamente las gracias por habernos honrado al elegirnos para presentar este libro. Gracias, Agustín, amigo y maestro. A ti te toca ahora salir de la fosa, el último, el guía, mientras nosotros, obedientes y pacientes, esperamos frente a los diques exteriores para seguir confiados y seguros tu estela. Una vez más, Agustín, maestro, historiador y amigo, tienes la palabra. Bueno, antes de nada, muy buenas tardes y muchísimas gracias por venir en una tarde tan calurosa a ver a un señor mayor y pesado hablando sobre temas, en principio, un tanto abstrusos. El tema abstruso, hay que decir que tiene un responsable, al menos en mi caso. Yo acabo de defender mi tesina de licenciatura. Había leído después mi tesis doctoral, ambas sobre la Marina de la Restauración, y mi director de tesina y de tesis, que era un gran historiador y un cartagenero convicto y confeso, don José María Jover, me convenció que escribiera una biografía, por fin seria, sobre don Isaac Peral, su gran conciudadano. David de momento me chocó un poco, pero la verdad es que cuando me puse a ello descubrí que efectivamente había todo el mundo y que aunque la historia de Peral ha sido divulgada y conocida, bien merecía la pena mirar documentos y mirar muchas cosas que hasta entonces no se habían mirado. Bueno, como además tuve la suerte de que el jurado Virgen del Carmen considera que mi biografía de Peral merecía un premio Virgen del Carmen, pues aquello me animó. Y así sucesivamente han sido cruzando toda una serie de iniciativas. El gobierno de La Rioja convocó una beca de investigación sobre un inventor de submarinos que nadie conocía, que tenía 4 referencias, que es Cosme García. A esa beca de investigación no se presenta nadie. Y me llaman, oye, Agustín, tú que has escrito sobre Peral, ¿no te importaría escribir sobre Cosme García? Que es que no se ha presentado nadie a la beca que hemos sacado de investigación. Y dije, pues bueno. Y efectivamente, de nuevo me encontré con otro mundo inesperado. Y así sucesivamente. Hasta llegar aquí, que es un viejo proyecto, el de recoger a estos 4 pioneros de los submarinos y de la arma submarina española, que además han dado repetidamente sus nombres a submarinos de la Armada, en épocas tan distintas como puede ser la monarquía de Alfonso XIII, incluso la Segunda República en caso de Peral, y desde luego con Franco, y ahora evidentemente con el régimen democrático. Algo tendrán. Y creo que algo tendrán porque es otro ejemplo más de que muchas de las cosas de las que puede presumir España o son de la mar, o están relacionadas con la mar, o son de hombres de la mar. Y curiosamente, cuando uno ve las trayectorias de estos 4 hombres,
y lo compara con lo que estaban haciendo al mismo tiempo en otros países supuestamente mucho más desarrollados, más llenos de ciencia y tal, es que las comparaciones son absolutamente favorecedoras para España. Tanto los submarinos de Cosme García como de Monturiol no tenían nada que envidiar en absoluto a proyectos alemanes, americanos o franceses de su época. De hecho, funcionaron mejor y eran mucho más seguros. Como el hecho indudable de que Peral fue el hombre que consiguió el primer submarino moderno y eficaz y convirtió lo que hasta entonces era una utopía en algo real y en algo a contar. Otra cosa es que por determinadas circunstancias eso no salía adelante. En un país que tan baja tiene la autoestima como España, el ver que podemos presumir de personas así y de organizaciones así, creo que es buenísimo recordar. Lo curioso es que efectivamente se ha hablado mucho de estos personajes. Bueno, de Cosme García apenas nada, pues apenas se sabía nada. Además, Cosme García es un personaje muy especial porque apenas dejó nada escrito, terminó de verdad en la miseria. Era un hombre huraño, era el típico artesano que trabajaba solitario, que no creía en la prensa ni en el relumbrón, sino en la obra bien hecha, y que la obra bien hecha iba a hablar por sí misma, que apenas publicó nada, publicó una línea y que al final terminó desesperado en la miseria y prácticamente desapareció. Nadie recordaba quién era Cosme García. Y lo curioso es que es difícil rastrearle, pero hasta el último momento le van saliendo briznas de información y hasta el último momento verán en el libro que me apareció un documento muy revelador, una de las poquísimas cartas de Cosme García a la prensa hablando de sus proyectos submarinos. Sorprendente por muchas cosas, porque añade nuevas cosas a las que ya se sabían. Luego el caso de Monturiol, que es mucho más conocido, pero con el problema de que el problema de Monturiol no es tanto el que sea conocido, no como la valoración y el cuadro exacto de la calidad de Monturiol como inventor y como introductor del submarino. Eso es algo que creo que se ha desenfocado mucho. Luego Peral, con algunas aportaciones que he metido nuevas, es lamentable que a veces los investigadores no detallen más las cosas, porque uno de los descubrimientos más recientes de Peral es que Peral se puso en contacto con el mismísimo Rudolf Diesel, el creador del motor diésel, para incorporar el motor diésel a su submarino y permitir la recarga de las baterías a bordo, en vez de que el submarino tuviera que volver a tierra y recargarlas. Con lo cual sería el primer submarino autónomo, no simplemente un torpedero de defensa costera de limitada radiación. Esto lo ha encontrado un investigador en los archivos de la MAN, la compañía alemana Diesel, pero curiosamente no da mayor referencia a Italia. Esto en cualquier otro país hubiera merecido un articulazo, el ser publicado por la prensa y ser divulgado. Peral, lo mismo que otro gran español de su época, con el cual se llevaba muy poquito, un año apenas, don Santiago Ramón y Cajal, entendía y hablaba perfectamente el alemán. De hecho, fue profesor en la Academia de Ampliación de Estudios de Idioma Alemán, porque debemos recordar que a finales del siglo XIX el idioma científico por excelencia era el alemán, no el inglés. Eran los alemanes los que están haciendo las grandes aportaciones a la ciencia en todos los sentidos, a la química, a la física, a los motores y tal. El inglés era un idioma comercial y es perfectamente creíble toda la historia. Primero porque además Peral conocía Alemania, había ido a Alemania con la construcción de su submarino a comprar elementos. De hecho, como todos sabemos, los torpedos, los tubos lanzatorpedos, entonces estándar en la Armada Española eran alemanes, eran los Schwarzkopf. Todavía queda alguno en el museo, muy perfectamente diseñables porque son de bronce, no son de acero ni de otros metales, y que una cosa así haya quedado en la penumbra parece realmente sorprendente cuando es la demostración palpable de que Peral ya tenía completamente madurado el submarino.
como una demostración palpable de que su submarino hizo las pruebas en mar abierto, no como otros submarinos de su época que los hacían en estuarios, en puertos, en bahías cerradas y tal. Que su submarino navegó más de 300 millas, hizo supuestos tácticos de ataque, etc. Por cierto, hablando de supuestos tácticos de ataque, mucha gente atribuye a los alemanes, a los submarinistas alemanes, la audaz táctica de atacar de noche al enemigo en superficie, contando con que el submarino no va a ser distinguible desde un buque de superficie, y mientras que el submarino va a poder ver mejor a su blanco. Bueno, esa táctica es la que emplea el submarino Peral en sus pruebas con el crucero Colón, vigiladas por la Junta. El submarino Peral ataca en superficie con un oficial en la torreta. Así que achacarse a los alemanes, que más de casi 50 años después, en fin. Pero así somos. Una cosa que me llamó mucho la atención al hacer el libro, y bueno, luego la injusticia, la enorme injusticia de que el hombre que realmente puso en pie el arma submarina, no solamente con sus conocimientos técnicos, la Revista General de Marina acaba de tener la atención de publicarme un artículo sobre una patente de don Mateo García de los Reyes, previendo una solución al pesadísimo inconveniente de que en un submarino tenga que llevar motores eléctricos y motores de explosión, y buscar alguna manera de que esos motores de explosión puedan ser utilizados en inversión. De hecho, una IP, bueno, pues tiene una patente de 1915, poco antes de que le nombraran para la misión militaria de Estados Unidos para adquirir submarinos, donde describe su idea de que en vez de cargar con todas esas baterías enormes, la doble propulsión y tal, Mateo García de los Reyes, desgraciadamente, es casi un perfecto desconocido fuera de la Armada, y sin embargo es un español de gran relieve. Porque era un señor que, curiosamente también, de un enorme nivel técnico, un señor capaz de un liderazgo, de un espíritu deportivo, de poner en pie, que lo fue todo, y eran muchos barcos y eran muchos hombres los que tuvo que poner y empezar desde la nada, y fue muy capaz de impregnar el arma submarina de su espíritu, de sus ganas de hacer las cosas, incluso deportivo, jugándose tipo por el tipo. ¿No? Si no saben, han salido incluso ahora, como motivo de centenario de la arma submarina, una de las maniobras preferidas de don Mateo, que era arriesgadísima, pero que era muy lúcida. Él lo que quería era buscar el mayor impacto posible. Cuando iban a los veraneos de la corte, a San Sebastián o Santander, entrar en los puertos en inmersión y salir justo a la entrada del puerto. Pues era jugarse realmente el tipo. Pero claro, desde la costa el espectáculo era maravilloso, de ir viendo salir entre las olas uno tras otro a 4, 5, 6 submarinos entrando en el puerto. Peligrosísimo, por supuesto, pero en ese momento el espíritu que hacía falta, probablemente. Y desgraciadamente sobre Mateo García de los Reyes apenas había nada. Apenas había un artículo a la Revista General de Marina de hace ya varios años, de Alfredo de Navío Diego Quevedo, alguna cosita más, pero realmente no había biografía. Sobre Cosme García era un absoluto desconocido, salvo por la investigación que he mencionado. De Monturiol se decían cosas, pero creo que mal encuadradas, mal enmarcadas, y de Peral se desconocían muchas. En cualquier caso, llama la atención que sean 4 españoles casi paralelos. Monturiol y Cosme García viven prácticamente. Monturiol nace un año después que Cosme García. Ellos llegan a conocerse, pero nunca a tratarse porque son rivales. Son rivales absolutos. Por supuesto, la primacía corresponde a Cosme García, no a Monturiol, aunque eso se ha silenciado durante mucho tiempo. El primer español que diseña, construye, prueba submarina con éxito es Cosme García, no es Monturiol, pero Monturiol se cuidó muy mucho de no decirlo nunca. Y de que eso permaneciera en el más absoluto de los silencios. Siendo personas que tienen bastantes aspectos parecidos en su vida, es curioso ver que lo distintos que pueden ser.
Cosme García, lo que les he dicho, era un artesano, no le gustaban las palabras, el marketing que decimos ahora, la imagen, pensaba que el producto iba a hablar por sí mismo. Y Monturiol era todo lo contrario. Era el hombre de la idea, de la utopía, del proyecto, que luego se concretaría o no. Monturiol hizo todas las pruebas, él y con sus hijos. Y no se enteró nadie de nada. Y se guardó muchas cosas, por desgracia, para que no se las pisaran o no se las copiaran. Lo último que descubrí es que tenía un aparato de renovación del aire, cosa que nadie sabía ni sospechaba que hubiera diseñado Cosme García. Aparato de renovación del aire para dentro de su madre. Sin embargo, Monturiol fue todo lo contrario. Porque además Monturiol, pese a su fama de inventor, no es realmente un inventor. Monturiol es, como se dice ahora, un emprendedor. El hombre que lanza una idea, busca el apoyo de otros, el consejo, la asesoría. Realmente hay muy pocas cosas que haga realmente directamente Monturiol. Los submarinos los diseña Michel. Las famosas calderas de vapor para mover el submarino, la de superficie, la inversión que se quedó en proyecto, las hace su propio yerno, Pascual de Hoc. O sea, Monturiol en sí lo que lanza es las ideas. Entonces monta una empresa para convertirlas en realidad. Pero no es propiamente el hombre, el técnico, que además no tenía estudios, sus estudios inacabados habían sido de derecho, no tenían ninguna relación con la ciencia ni con la técnica. Y Peral, que es otra cosa completamente distinta. Lo curioso es, los dos civiles, aunque de alguna manera se puede decir que no eran civiles del todo, ni Monturiol ni Cosme García, porque ambos pertenecieron a la Milicia Nacional, que era el ejército de reserva entonces, y los dos marinos, que curiosamente coincidieron hasta en destinos, pues de Mateo García de los Reyes estuvo en Filipinas, como Peral, y se llevaban unos 20 años, pero estuvieron curiosamente en los mismos escenarios, en los mismos barcos. También no puede haber dos mentalidades más distintas. Porque el inmenso genio de Peral es una cosa. El carácter de don Mateo García de los Ríos como líder, como organizador, como inventor era, por supuesto, el genio de Peral era... Pero don Mateo le ganaba como organizador, como conocedor del ser humano, como líder. Para eso era... Y don Mateo, por cierto, es una de las figuras olvidadas de nuestra historia de España. Es un personaje que tiene mucho más perfiles que el de simple organizador de la arma submarina. Hay un perfil que sería como para investigar. Quién sabe si no tendría que ver con más cosas. Don Mateo, entre otras muchas cosas, es el autor de algunos de los primeros motores diésel que se fabrican en España. Los llega a hacer en la base de submarino en los años 20, cuando él es jefe de submarino. Don Mateo es el que organiza también el centro de buceo de la Armada y el que compra los materiales necesarios. Por lo visto, solo con armas submarinas todavía tenía más capacidad de trabajo, de organización y de innovación. Es que además en los talleres de base de submarinos se llegan a hacer motores diésel de baja cilindrada, pero bueno, para maquinaria auxiliar y sobre todo que era una novedad. Pero es que Don Mateo, entre otras muchas cosas que hace, que además tiene más patentes, aparte de la que les he mencionado, está en la Comisión Nacional sobre los Combustibles Líquidos. Ustedes saben que a partir de los años, de la segunda década del siglo, los antiguos años 10, el carbón empieza a perder peso, sobre todo en las armadas, pero vamos, con los vehículos a motor terrestres y toda la aviación, empieza a ser sustituido por el petróleo y todos sus derivados. Curiosamente, don Mateo forma parte de la Comisión Nacional creada por el Gobierno para la gestión y administración de los combustibles líquidos. Y don Mateo, no lo he investigado, pero para mí lo veo evidente, tuvo un papel muy relevante en el nacimiento de la famosa CAMSA, la Compañía Arrendataria de Monopolio de Petróleo, Sociedad Anónima, porque estaba en el mismo gobierno de Carlos Sotelo que la que le... Por cierto,
que esa compañía y esa iniciativa se ganó la enemiga de las grandes compañías petroleras, nada satisfechas de que el Estado español creara una compañía para comercializar el petróleo y sus derivados en España. Miren qué curioso. El caso quiere decir que desborda y hay montones de viajes, de cuestiones hasta diplomáticas. Don Mateo era una persona excepcionalmente bien relacionada con la Casa Real, era gentilhombre de Cámara del Rey, tenía amistad personal con don Alfonso XIII, le acompaña, su padre también lo había sido, curiosamente hasta de Amadeo, su padre que también era marino, lo había sido hasta de Amadeo y tenía especialmente buenas relaciones con Italia. Cuando Alfonso XIII y Victoria Eugenia van de viaje de visita al Estado a Italia con la escuadra, Mateo García de los Reyes, que hasta entonces ha sido una especie de introductor de embajadores, de almirante de visita, extranjeros de visita en España y tal, cumple también misiones diplomáticas. Creo que todavía la historia de don Mateo García de los Reyes, aparte de la arma submarina, está por escribir. Era todo un gran señor en muchos aspectos y de un peso muy considerable en muchos aspectos. Lo que pasa es que era un hombre que no le gustaba especialmente presumir, un espíritu deportivo, muy normal, que también es distinto, curiosamente, no es juzgar a las personas. Miren, por supuesto cada uno puede tener su interpretación sobre cómo es uno o cómo es otro. Es intentar aproximarse al ser humano. A veces hay historiadores que tienen la tendencia a convertir a los personajes históricos en estatuas. Hay veces que los convierten en estatuas de mármol, otras en estatuas de oro. Pero perdónenme ustedes, lo que hacen los que consiguen hacer las cosas, los que diseñan un submarino y lo prueban y hacen que navegue, no son estatuas, son seres humanos. Y los seres humanos, curiosamente, no somos perfectos. Tenemos todas nuestras debilidades, tenemos nuestras ligerezas, no es denigrar a un ser humano el decir que Peral efectivamente era un hombre muy inteligente, era un hombre genial, pero a lo mejor adolecía de algún defecto, como era muy malo para las críticas. Cualquier persona que no le entendiera o tal, él no sabía reaccionar, no sabía tratarse con la gente. De hecho, para mi gusto, parte de los problemas de Peral es que no supo relacionarse bien con la gente, y era el hijo de un modesto suboficial de la Armada que había llegado después de muchos años de servicio a ser capitán de infantería de mar. Hay un puntito de ambición al Peral, de ambición legítima, pero ambición. Mientras que con Mateo García de los Reyes es una persona completamente distinta. Es una persona que después del 98, como tantos grandes marinos españoles del siglo XX, en vez de desanimarse, en vez de decir esto no tiene remedio, pasarse a la vida civil y tal, hace lo mismo que Janel y hace lo mismo que los mejores representantes de la Armada del siglo XX. Dice, bueno, hemos tenido un tropezón enorme y hay que salir de este hoyo como sea. ¿Y qué hace? Para Mateo García de los Reyes lo que hace es pedir supernumerario en la Armada y se va a la única universidad europea que en ese momento concede títulos de ingeniero electricista. Se va al Instituto Montefiore de la Universidad de Lieja y ahí se gradúa. Bueno, inmediatamente se convierte en una eminencia en electricidad y motores eléctricos en España. Simplemente por eso. Y de hecho aparece en tribunales por haber plazas y tal, pues junto con otros españoles como otros grandes españoles de esa época, ay demonios, el primo de Bustamante, Torres Quevedo. El presidente Torres Quevedo, y uno de los vocales es ¿por qué? Está trabajando en grandes empresas eléctricas, está haciendo informes para la Osram, cuando está metiendo las bombillas eléctricas en España, publica
publica en revistas especializadas, en la electricista, la energía eléctrica y tal, está consideradísimo, y de repente decide que, bueno, que deja su vida civil y tal, que reingresa en la Armada, porque merece la pena que alguien enterado y alguien preparado ponga en marcha algo tan específico, tan concreto, en aquella época tan de tecnología de vanguardia como los humanos. Y lo hace con total alegría y con total... y sin hacer... Así. Y es una pena eso, que haya sido un hombre desconocido. Yo estoy empezando a desvelar un poco lo que es su biografía, no solo de la Armada, sino esa otra biografía. Es un hombre que renuncia a una fastuosa carrera civil, aparte que no tenía ningún problema económico, porque era una familia pudiente y tal, para dedicarse a los submarinos, que es algo increíble ver su hoja de servicios y descubrir que este hombre, en los primeros años, siendo el jefe de las profesor, siendo jefe de la flotilla, siendo todo, además encontraba tiempo para hacer al año, lo llama él todavía, 100 zambullidas. Es que además navegaba y hacía inversiones. Y además navegaba con la escuadrilla. Y llevaba la escuadrilla hasta, desde Cartagena hasta San Sebastián todos los veranos. Y se fue con la escuadrilla hasta Canarias. Y según me comenta el jefe actual de la Armada de Submarinos, General Bello Serra Méndez, tiene por parte de su padre, que fue el comandante de unos submarinos que están en el rescate de Bello de la Bóveda, el proyecto inacabado de don Mateo para que la escuadrilla de submarinos diera la vuelta al mundo. Se había molestado en hacer números y tal, de hacer un viaje de exhibición. Un señor que podía haber vivido tranquilamente bien toda su vida, que tenía un prestigio asegurado, que se había batido el pobre en Filipinas antes del 98, que se libró del 98 por unos pocos meses, porque cumplió a comienzos de año, fue repatriado antes de que estallara la guerra. Que le toca vivir la guerra en peores condiciones en España, y que luego otros muchos abandonaron o pasaron al sector civil o simplemente se dedicaron a vegetar con la moral por los suelos, y él encima se crea un hombre científico y técnico, se capacita y vuelve para una misión tan concreta. Claro, será difícil de descubrir, pero estoy convencido de que si se le designa y si él regresa a la Armada no es una casualidad. Él se había estado preparando como ingeniero electricista y tal. Era conocido del rey, era conocido de los altos mandos de la Armada, y entonces le dijeron, bueno, esta es la misión para don Mateo, y quién mejor que don Mateo lo hace. Y es una de las cosas bonitas de la historia de España, de ver con sus defectos, con sus cosas, pero la inmensidad de la tarea de una gente que las mejores tradiciones de la Armada y desde la Ilustración al menos, yo creo que desde antes, pero de la Ilustración al menos, la Armada en España siempre ha sido a la vanguardia científica, tecnológica y hasta industrial de un país que curiosamente desde hace mucho tiempo se considera atrasado con respecto a los de Europa, a los de otras potencias. Y sin embargo, mucho de lo mejor que tiene la Armada, mucho de lo mejor que tiene España, y que ha tenido en su historia, o proviene de la Armada, o de círculos muy cercanos de la Armada. Y con eso termino, por no aburrirles más, pero háganme todas las preguntas que quieran. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que quieran aclarar o que se haya sonado rara? Ante todo, felicitarse. Muchas gracias.
referente por los datos que aporta muy interesantes. Casi me permite sugerirle un tema futuro para usted, que es dedicar algún estudio a don Áureo Fernández Ávila, ingeniero naval y padre de los submarinos de la clase D, que tiene el mérito. Creo que los submarinos de la clase D son los únicos genuinamente españoles en su concepción y en su construcción, y que tienen el mérito extraordinario de que era un proyecto de 1926, cuyo, por las vicisitudes económicas, guerra civil y demás, no sé, el último de la serie se terminó, pero recordar el año 53. Examinando las características de estos submarinos, llama la atención que estos submarinos eran con mucho muy superiores en sus características a los submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Don Áureo Fernández Ávila fue, entre otras cosas, catedrático de hidrodinámica en la Escuela de Ingenieros Navales y profesor de la asignatura de los submarinos. En mi época yo llegué a conocerme todavía en la escuela de clase. Llama la atención su capacidad matemática y su capacidad práctica, porque el diseño de los submarinos, este hombre, antes de la guerra civil, le consultaban los mismos alemanes. Eso es la idea de su valía. Aquí, pues, ahora tampoco, digamos, en pena memoria, como después de los de nos pusimos en brazos de Francia, esta medida, y ahora ya no sé en qué brazos estamos, más un poco abandonados, puesto que el fiasco del submarino que resulta que le faltaban 5 toneladas a proyectos, pues es una verdad lamentable. Y que espero que esto se corrija de alguna forma, que no sea recurriendo a ayudas extranjeras. Dicen que la ropa sucia se va en casa. En este caso no se ha seguido eso. Nada más y desearle que siga con sus éxitos en el futuro, contando todo lo que hay que contar del año. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene usted toda la razón. Y eran unas cosas que pensaba decir, pero luego... he escogido estas 4 personas porque son con mucho los más distinguidos dentro de un larguísimo proceso. Pero en absoluto la historia de la aportación española a la navegación submarina y al buceo se circunscribe a estas 4 personas. En absoluto. En absoluto. O sea, se sabe, bueno, quiero decir, desde el siglo XVI hay campanas de buceo, hay trajes de buceo, hay el submarino diseñado por Jerónimo de Allard, un gran inventor desconocido en España, y en el mismo siglo XIX, hace bien poco, en este mismo lugar, se presentarán los otros desconocidos precursores de submarinos en España. Pues, por ejemplo, alguien tan poco conocido y llevado de tanto mérito como el industrial vigués don Antonio Sanjurjo, que prueba efectivamente un submarino, no lo planea, como es el caso de otros, sino que lo prueba. O uno se mete en Wikipedia y descubre cosas sorprendentes como que los ingleses se siguen atribuyendo la primera campana de buceo con renovación del aire interior, cuando resulta que en la Oficina de Patentes y Marcas de Madrid está una patente anterior de un español. Pero tú lo ves por ahí, claro, todo lo inventaron ellos. ¿Por qué? Porque en España, desgraciadamente, tenemos la fea costumbre de no valorar debidamente y recordar debidamente a nuestros mejores investigadores, pero acordarnos mucho de personajes, en fin, de dudosa moral y que no han aportado nada a la colectividad. Entonces, no es que no haya habido, es que se desconocen y constantemente uno se pone a investigar y se pone a mirar. Mi sorpresa es, además en todos los aspectos, recordarán algunos cuando hablábamos de otro gran mayor español, de Jaime Janer,
hoy recordado por la modernización del tiro naval. Sin embargo, fue uno de los grandes introductores de la telegrafía sin hilos en España. Bueno, es que don Mateo García de los Reyes también fue uno de los introductores de la telegrafía sin hilos en España. También estuvo en algún curso internacional. Hay una real orden donde se dan las gracias por instalar el primer aparato en el crucero Infanta Isabel, que estaba de servicio en Marruecos. Esas cosas. O sea, curiosamente, la telefonía, la luz eléctrica, la telegrafía sin hilos, el telégrafo, la mitad de los que introdujeron esas tecnologías en España fueron marinos. Pero eso nunca se hizo. Y estoy hablando de tecnologías de uso civil. De tecnologías de uso civil, aparte del propio uso que hicieron la Armada de ellas. Pero es que no había otros técnicos. Es que lo que he dicho de los combustibles líquidos, es que ¿qué parque automovilístico había en España en 1921 o 22? ¿Y quién era el que sabía más de distintos modos de combustible y de motores de explosión en España? ¿Cuántas fábricas de coches había en España en 1922? Y sin embargo eso queda completamente olvidado, tapado. Y hay tantos buenos españoles que en otro país serían celebrados, ensalzados y recordados, y que aquí... Recuerdo que hablando con un amigo un tanto estrecho de miras, me dijo que bueno, que al fin y al cabo España, ¿cuántos premios Nobel había sacado en comparación con otros países? Le tuve que contestar, digo, España es el único país donde se montó una conspiración, no sé, lo sabrán ustedes, lo recordarán ustedes, se montó una conspiración en España, para que no dieran el Nobel de Literatura a don Benito Pérez Galdós. Así somos los españoles. Lo tenían decidido, darle un Nobel de Literatura, porque una figura internacionalmente reconocida, y aquí toda una legión de envidiosos se confabularon para que a don Benito, o para tantos y tantos casos de que efectivamente los españoles en nuestra tierra es difícil que seamos perfectos. Ya se ocupan otros españoles de liderazgo. Pero efectivamente ese señor y muchos más, y el capitán Génova y su ascensor submarino y montones de cosas que pasan por anécdotas que se atribuyen otros además montones de veces y que luego resulta que son de aquí. Pero nadie se acuerda porque antiguamente, claro, era más divertido ir a las corridas de toros. Ahora el espectáculo ha cambiado, pero seguimos en las mismas, como en el 98. Cabito y Santiago y toda la gente llegando a las plazas. Así nos va, a ver si algún día aprendemos. Buenas tardes, gracias por la conferencia. ¿Cuál era el nombre del ingeniero español que dirigió el primer programa de submarinos alemanes en la Primera Guerra Mundial? El nombre del ingeniero español que dirigió el programa de submarinos alemanes en la Primera Guerra Mundial. Ah, sí. Otra cosa curiosa es que los alemanes, que tanto se precian de ser unos magníficos científicos y técnicos, el alemán era el idioma técnico, científico, bueno, pues uno ve, ahí en Alemania tienen sacralizado al nombre de Wilhelm Bauer, que fue el primer hombre que diseñó y probó un submarino en Alemania. En la prueba se hundió como una piedra el submarino y él se salvó de milagro, pero un genio. El submarino ha sido rescatado y preservado como una cosa maravillosa, han dado un nombre a un submarino, lo han convertido en museo, Wilhelm Bauer, bueno, ¿no? Hizo 2 submarinos en su vida y los 2 hundieron como piedras. Era un genio. Lo curioso es que el desarrollo del submarino en Alemania lo protagoniza un ciudadano español llamado Lorenzo de Gavillo y usted, que es el que hace los primeros modelos de submarino para submarino. Y a partir de ahí, y como no tiene nacionalidad alemana, piensan que en un asunto tan delicado no conviene que una persona de nacionalidad extranjera esté en un proyecto estratégico, y como ellos ya han adquirido cierta experiencia y tal, pues lo apartan, y entonces ya es lo mismo que Peral, quiere decir,
mientras las cosas no se hacen, todo parece una utopía, todo parece irrealizable. El amigo de Peral tenía toda la razón. Dice, en el momento que yo consiga un submarino, todo el mundo se va a dar cuenta de que es posible. Y metiendo dinero y metiendo trabajo, lo van a hacer. O sea, mientras no haya un submarino, vale, la gente va a pensar que es una utopía, pero en el momento que yo consiga hacer un submarino viable, en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, saben que es cuestión de tiempo, dinero y trabajo. Y claro, en Alemania, cuando vieron que sí, que había submarinos y que funcionaba y tal, que se lo había conseguido un ciudadano español, hijo de un francés que viene aquí a luchar a las guerras carlistas y tal, que sea la ciudadanía española y con decoraciones por luchar contra los carlistas y tal. Este hombre le diseña los primeros submarinos y claro, cuando ya ven que es posible, cuando ya ven las líneas de desarrollo y tal, pueden prescindir de, y claro, como ingenieros ellos tienen un montón, pero que es curioso que vayan dando lecciones y vayan contando, es decir, oiga, si algo tan alemán teóricamente como los submarinos, resulta que, curiosamente, ustedes saben que Peral murió en Berlín y que en más de un sentido en Berlín fue más conocida y dolida su muerte que la propia España, al menos en círculos oficiales y científicos. Como recordarán ustedes, un hombre de la generación de Peral y amiguísimo de Peral, José Luis Díez, otro de los impulsores de la electricidad en España, tenía una cruz de hierro, concedida por el propio Kaiser. Sería porque los españoles no sabemos hacer las cosas. Pero pregunte usted a la gente quién era José Luis Díez. Con frecuencia, y lo mismo pasó con Torres Quevedo, a Torres Quevedo, el primo hermano de Joaquín Bustamante y Quevedo, de la línea submarina y de muchas cosas más. Ustedes saben que a Torres Quevedo le denegaban sistemáticamente sus proyectos en España. Pero se los compraban fuera. Desde sus dirigibles hasta las máquinas calculadoras, al ajedrez robot, aquí no parecía cosa de nada. Pero los contratos lo tenían de fuera. Y todavía el tratado del Niágara está hecho por un español. Oh, sorpresa, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? En primer lugar, felicitarte por la magnífica ponencia que acabas de realizar. En segundo lugar, hay una pequeña reflexión, más que pregunta, animarte a seguir publicando, investigando sobre todos estos temas, porque servirían para difundir, sobre todo para romper toda esa serie de viejos mitos que tenemos sobre nuestro país, más que nada a veces por historiografía manida, repetitiva, falaz. En el sentido, por ejemplo, lo acabas de explicar, de lo de la caza nocturna de los submarinos, que siempre se achaca a Alemania, por lo que lo acabas de decir, el precursor podría ser incluso el español. Incluso cualquier otro tema, por ejemplo, hoy que tenía la oportunidad de discutir contigo sobre el tema del mar invencible, que también sé que controlas bastante, y en este caso, no estaba contigo. Tradúceme, Pedro. Entonces, simplemente, me parece muy interesante todo el tema de derribar una serie de mitos, de la frase tan manida de que inventen otros que podemos atribuir a Ortega Gasset o incluso a Miguel Unamuno, que no fue tal, porque como bien acabas de decir en algunos temas, así como en otros, España podía estar atrasada, en algunos otros temas sí que podía estar a la vanguardia, incluso al mismo nivel de otras potencias, de otros países del mismo entorno. Él lo que te está animando es a seguir escribiendo e investigando sobre los avances españoles. Sí, esto, hay una cosa, aparte de la apatía con que los españoles, gracias, Diego, esa es la envidia nacional, que es nuestro principal pecado. Hay también otras cuestiones que pueden explicar las cosas. Por ejemplo, en el caso de Cosme García y de Monturiol, es evidente que la tecnología entonces no podía resolver el problema submarino, la propulsión a la inversión. Todavía no se había creado el motor eléctrico y, claro, ni la fuerza humana ni calderas de vapor, por más que tuvieran buenas ideas, que Cosme García las tiene increíbles, su submarino es metálico, tiene timones de buceo a proa, es algo sorprendente. Monturiol, el doble casco, pero tenía el problema básico de que no había una propulsión fiable
y eficaz para un submarino. Se juntan también otros problemas. Aparte de la desidia nacional y de la envidia nacional, por ejemplo, el caso de Cosme García es un señor que tiene enormes problemas porque no encuentra financiación para sus inventos. Entonces, como el desarrollo de la banca en España es muy tardío, lo saben ustedes, la banca moderna en España nace prácticamente en el siglo XX, con la repatriación de capitales de Cuba y de Filipinas, cuando surgen el Banesto, el Banco Vizcaya. Curiosamente, Cosme García tiene que estar utilizando toda su vida el recurso a los prestamistas, a gente que le saca la sangre, hasta que termina en la más absoluta de las miserias. O sea, o obtienes un éxito redondo o te comen. Que es uno de los males de la sociedad española ha sido decir, vale, como necesitabas un préstamo, tenías que ponerte en manos de los obreros y eso, o tenías una suerte increíble o acababan contigo. En el caso de Peral, efectivamente, hubo una cuestión aparte de la desidia de la vida nacional, lo explico un poco en el libro, una cuestión de Estado que se mezcló, muy seria, muy seria. Es que prácticamente lo explica todo. Es que el submarino, un poco por imprudencia de Peral, se había convertido en un problema muy serio de Estado. Por supuesto que hubo envidias profesionales, y hubo celos, y hubo incomprensiones, y hubo un señor tan inteligente y tan culto como Antonio Cánovas del Castillo, que era un señor muy inteligente y muy culto, pero que cuando metía la pata la metía muy bien, hasta solo. Dijo esa solemne tontería de que si el submarino fuera algo importante ya lo habría inventado en inglés. Eso en una época donde ya casi todos los desarrollos tecnológicos, ninguno era británico. Pasó que el submarino se convirtió, el submarino que se había desarrollado además en un tiempo récord por parte de Peral, en un arma defensiva. Hay una cosa fundamental, y es que la última prueba de submarino iba a ser el cruce del estrecho de Gibraltar. Se iba a hundir en Algeciras y iba a aparecer en Ceuta. Y entonces todo el mundo empieza a pensar que el submarino es el arma secreta para derrotar a la gran potencia hegemónica naval del mundo, que es Gran Bretaña, y que España va a poder recuperar Gibraltar y sus viejas glorias y tal y cual. Y además es el año en que la Inglaterra victoriana humilla a Portugal con la crisis del mapa de color de rosa. Cuando los portugueses quieren unir en África Angola con Mozambique, y los británicos en un ataque irracional, porque Portugal no era ningún peligro para ellos, era tradicional aliado, les lanzan un ultimátum diciendo que o retiran rápidamente sus patrullas y abandonan ese territorio, la posterior Rodesia, o les declaran la guerra. Inglaterra-Portugal, vamos. Entonces, en Portugal eso se vive como una tragedia nacional, una humillación. De hecho, les va a costar la monarquía portuguesa queda desde ahí tocada. Y entonces empieza a desarrollarse una tendencia, tanto en España como en Portugal, liberista, de que la única posibilidad de volver a las viejas glorias de España y Portugal es una república ibérica que una de las dos viejas naciones, una utopía, y que esa república ibérica, pues con un arma nueva, sorprendente como es el submarino, puede humillar a Gran Bretaña, a pegársele con Colón, porque si Colón descubrió el mundo, pues él va a descubrir el mundo submarino y tal. Y todo esto mezclado con toda una serie de trajines republicanos, antisistema y tal. Y con que la última prueba oficial del submarino iba a ser sumergirse en la bahía de Algeciras y aparecer en Ceuta. Entonces, claro, no hay que tener mucha imaginación y esa prueba oficial estaba aprobada. No aparece en la documentación publicada, pero sí en la original. No aparece en la documentación publicada por motivos evidentes. Porque claro, en cuanto eso tuvo la más mínima trascendencia, imagínense ustedes cómo reacciona el Foreign Office. Oiga, olvídense del submarino o la van a tener con nosotros.
Por eso es por lo que el gobierno se gasta. Se les dice del submarino, el gobierno conservador no quiere saber nada, y de la noche a la mañana, en junio es el éxito de Peral, y en noviembre Peral pide debajo de la mano. En junio le quieren hacer grande de España, darle la laureada, pues, al heroísmo, y en noviembre está pidiendo su bajo de la mano. Y los de Sagasta, que habían apoyado todo el proyecto, hacen un paripé, una manifestación, y se olvidan de Peral. Habían pinchado eso, habían tocado algo, habían desafiado el mayor poder económico, industrial y naval, y eso no se puede hacer. El problema es que Peral, aunque no dio pábulo a eso, pero bueno, hay hasta abanicos en homenaje a Peral, uno de los cuales, con motivo del centenario, se ha vuelto a hacer en Cartagena, donde se ve el submarino Peral sumergido, hundiendo un acorazado, y de fondo el peñón de Gibraltar. O sea, cualquiera suma 2 y 2. Y claro, de repente se da cuenta uno de que se había convertido, y claro, con el añadido de que la gente que vitoreaba a Peral y al submarino, y que le esperaban las estaciones, y qué tal, pues empezaba la gente, viva la Marina Española, viva Peral, viva el submarino. Y se querían dar cuenta, estaban mandándolas a la República. Y a la Unión Ibérica. Y claro, desestabilizaba las relaciones internacionales del país. España en ese momento no se podía poner a mano con Gran Bretaña, la reina Victoria. No. Y desestabilizaba el propio país. La última intentona republicana había sido del 86, en plena construcción del submarino. Es cuando el general Villacampa intenta hacer un pronunciamiento en Madrid. Claro, cualquier persona medianamente sensata, y nos sentimos por este pobre teniente de navío, pero el submarino en España es algo peligrosísimo. Si nos ha escapado a todas las manos, esto no puede salir adelante. Hay que enterrarlo como sea. Eso es lo malo. Hay veces, y eso también es muy propio del carácter español, que pasamos del delirio y del triunfalismo a la más negra de las depresiones. Y hombre, ni tanto ni tan mal. Ni el arma secreta que nos iba a dar el dominio de los mares y volver a ser la España de Carlos I y V de Alemania, ni decir, no, aquí es que no se inventa nada. Sí, claro que se inventa. Fallan otras cosas, falla la estructura empresarial, falla, por ejemplo, ha fallado el sistema crediticio, falla a veces el soporte técnico, pero lo que es creatividad, los españoles la derrochamos. Otros defectos tendremos como pueblo en general, pero lo que es creatividad no nos falta nada. Y aquí sí mucho. Que es siempre lo que yo comento de ese dolor que nos entra, y muy legítimo, que qué pena que haya ingenieros españoles, jóvenes ingenieros españoles recién formados, que tengan que irse a Alemania a trabajar. Bueno, pues efectivamente es una pena y es doloroso. Pero mírenlo desde otro punto de vista. ¿Y qué hacen los alemanes que todavía hoy siguen necesitando ingenieros españoles? ¿No son capaces ellos de crear ingenieros capaces de aportar soluciones? Algo tendremos, ¿no? Algo tendremos. Si no hay más preguntas, antes de terminar, tratar a Navío Quiner que son otras palabras. Bueno, intentaré ser conciso. Siempre que presento un libro, de Agustín o de quien sea, recomiendo encarecidamente su lectura. En esta ocasión también lo voy a hacer. Yo les recomiendo encarecidamente que lean atentamente el libro de Agustín. Agustín nos ha puesto un ejemplo de un submarino, pero el libro está completamente relleno de estos ejemplos. De submarinos que se han diseñado, o artefactos para navegar bajo la superficie del mar, que se han diseñado y que nada más ponerlos en el agua y cerrar la escotilla, se han ido al fondo, afortunadamente, en los 10 metros de agua de los puertos, con lo cual han sido fácilmente recuperables y recuperados, sobre todo, las vidas humanas que llevaban dentro.
Sin ánimo de polemizar, cuando la Armada decidió emprender un nuevo programa de construcción de submarinos, no empezó con el submarino de la serie 80. La Armada empezó a estudiar su programa de renovación de submarinos mucho antes. Se estudiaron diversas soluciones y al final se adoptó una que es por la que echamos adelante. Es verdad que parece ser que en nuestro prototipo las cosas no han salido inicialmente como nosotros habíamos pensado, pero esto no nos puede hacer llevar a creer en ningún momento que ha sido un fracaso, porque entonces estaremos metidos dentro de la dinámica que ha dicho mi querido amigo Agustín sobre todo lo que ha pasado en el mundo respecto de los inventos y diseños españoles. Cuando decidimos apostar, tal y como está ahora mismo, por el submarino de la serie 80, sabíamos exactamente lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Y es cierto, el primer submarino está con problemas que seremos sin duda, como ya ha dicho nuestro almirante jefe de Estado Mayor, capaces de resolver y de echar adelante. Yo les puedo asegurar que el programa S80 será un éxito y nosotros lo vamos a ver. Dentro del estudio comparativo que hace Agustín de todas las cosas dentro de su libro, que por eso les recomiendo encarecidamente que lo lean, está el compararlo con otros programas o actuaciones similares en la misma o próxima época en la que nuestros inventores o pioneros hicieron los suyos. Bien, yo cuando alguien quiera decir que España con su programa del S80 ha cometido una barbaridad por utilizar palabras ligeras sobre lo que se ha dicho del submarino S80, yo les agradecería mucho que fueran a las hemerotecas y leyeran los gastos que han efectuado países de nuestro entorno en el desarrollo y pruebas de sus prototipos hasta que han dado con la tecla adecuada. Es posible que nosotros hayamos echado un poco las campanas al vuelo y hayamos ido directamente al astillero en lugar de dedicarle más tiempo al laboratorio, pero nada por fuera de lo normal en cualquier país desarrollado de nuestro entorno, absolutamente nada. Y por cierto, nosotros vamos a montar un equipo AIP en nuestro submarino de la serie 80, como lo tienen ya otras armas submarinas de nuestros países aliados. Con el permiso de Agustín, quiero decirles que cuando repasen las páginas de su libro, verán el invento de AIP que uno de nuestros pioneros propuso para uno de sus diseños. Así que, por favor, como ustedes son fieles a la Armada porque están aquí hoy con nosotros, yo les agradeceré muchísimo que defiendan a nuestro submarino de la serie 80, porque se lo merece el submarino, se lo merece la Armada y se lo merece el enorme esfuerzo que está haciendo España por salir de un campo en el que solamente copiábamos para ser absolutamente independientes. Y nada más, eso es lo que quería decir, sin ánimo de polemizar. Gracias. A continuación, el autor firmará el libro a aquellos que lo deseen y nada más. Muchas gracias por su asistencia. Muy bien, Agustín. Permíteme que haya dicho yo lo de la IP que había inventado también con M. García, ¿eh? Perdonadme, ¿conocéis en un astillero